Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la donación de sangre y las dudas que giran en torno a este tema. Para eso nos acompaña la doctora Alicia Anderson, jefa del Departamento Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Anatomía Patológica de Clínica Alemana. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias igual por la invitación, feliz de estar acá. Doctora, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre? Bueno, existen algunos requisitos básicos que son, por ejemplo, la edad entre los 18 y los 70 años, un peso mínimo de 50 kilos y en general gozar de buena salud. El Ministerio de Salud en mayo del año pasado amplió el criterio de edad de los 65 a los 70 años, considerando que nosotros los chilenos en general nos mantenemos en bastante buen estado en ese rango etario. Así que buenísimo. Por otro lado, con respecto al peso, el peso es un criterio fijo. Nadie que pese menos de 50 puede donar sangre porque está estandarizado el volumen de sangre que uno extrae, que son 450 ml de sangre. Así que eso es fijo. Y respecto del estado de salud, es que nosotros hacemos una encuesta donde se hacen varias preguntas que van orientadas a si la persona tiene un buen estado de salud, si tiene enfermedades crónicas, si ha tenido cirugía, si toma medicamentos, etcétera, para poder efectivamente seleccionar personas que nosotros no le estemos imponiendo un riesgo. Perfecto. Una pregunta que quizás es recurrente. ¿Se dona solamente cuando se solicita dadores de sangre o se puede ir un día cualquiera y ofrecerse a donar sangre? En Chile nosotros tenemos la cultura de donar sangre cuando nos piden, cuando tenemos un familiar o un amigo enfermo. A esto nosotros le denominamos donación de reposición, y si bien nos sirve para poder atender a nuestros pacientes, no es lo ideal. Lo ideal sería que la persona va pasando por fuera y dice, hoy día tengo ganas de donar sangre. Eso sería lo ideal. Y si todas las personas, como en los países desarrollados, tuvieran esa cultura y se comprometieran en forma regular a donar sangre 1 a 2 veces al año, la medicina tendría asegurada la sangre para cuando el paciente lo necesita. Y eso también evitaría que los familiares estén en estas sendas campañas, los pobres haciendo toda una campaña entre sus redes, con todo el estrés que además significa tener un familiar o un amigo muy enfermo. Y cuando, por ejemplo, ya que tocó ese tema, cuando uno tiene un familiar o un amigo enfermo que requiere de dadores de sangre, ¿la sangre que uno dona va directamente a la persona? ¿O va a este banco como general, por decirlo así? En general no va directamente a la persona. Por un lado, porque puede que no coincida el grupo sanguíneo. Y por otro lado, porque en la mayoría de las ocasiones no coincide la necesidad, el momento en que el paciente lo necesita, a cuando la persona va y la sangre está lista, que es un proceso largo. La gente cree que es como sacar de un lado y poner en el otro, pero no, nos demoramos alrededor de 24 horas en todo el proceso. Así que no, en general no va a nuestro familiar o nuestro donante. Pero eso sí, le va a ir a otra persona que sí también lo necesita. Claro, es esta reposición que decía usted anteriormente. Sí, justamente. Perfecto. ¿Qué beneficios obtengo yo con la donación de sangre? Muchas personas quizás se lo preguntan. En términos de salud, ninguno. No hay ningún beneficio. El beneficio es la satisfacción de ayudar a otras personas en forma desinteresada. Es saber que además cuando yo dono sangre le voy a ayudar a 3 personas, no a una. Porque la sangre nosotros la procesamos en 3 productos. Una que es un glóbulo rojo con el que ayudo a personas que están con anemia, que han sangrado, que han tenido un accidente, cirugías grandes, etc. El otro producto es un plasma que nos sirve para personas que están con un problema hepático, porque en el hígado es donde se producen los factores de coagulación, y esa persona puede estar sangrando y necesita plasma, o los prematuros que tienen
al nacer el hígado lo tienen inmaduro, entonces le estamos ayudando a ello. Y por último también producimos plaquetas que son fundamentales para que las personas con cáncer puedan sobrevivir a la quimioterapia. Así que ese es el principal beneficio que yo obtengo, saber que estoy ayudando a 3 personas. Que estoy haciendo un bien, claro. Y en cuanto a los riesgos, ¿existe algún riesgo al donar sangre? Por ejemplo, contraer alguna enfermedad. Con respecto a contraer alguna enfermedad, absolutamente no. Eso es un mito. La verdad es que nosotros hace más de 4 décadas o 5 décadas que en Chile se usa todo el material desechable, por lo tanto no existe ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad. Con respecto a los riesgos, sí existen riesgos, pero son de bajo impacto. Básicamente es el que uno le baje la presión o incluso se pueda desmayar, pero para eso es que nosotros justamente tomamos todas las medidas para que esa persona no tenga ningún efecto adverso. Así que en general los riesgos son muy pocos y muy bajos. ¿Y cuánto dura la recuperación? Porque usted decía que se sacan 450 ml. ¿En cuánto tiempo uno se recupera? ¿Y en cuánto tiempo uno puede volver a donar sangre? Cuando uno le extrae los 400, ya hablemos de 500 ml, en volumen, la reposición de ese volumen es muy breve. Uno en media hora la repone, porque el organismo lo que hace es, por ejemplo, disminuir la producción de orina, de sudor, aumenta la sed, así que uno ingiere agua y se acelera el corazón, así que la presión aumenta, por lo tanto en media hora uno repone esto. Sin embargo, la parte celular de la sangre se demora un poco más en recuperarse. Por ejemplo, nosotros sabemos que la sangre tiene glóbulos blancos, los glóbulos blancos se recuperan enseguida. Las plaquetas se demoran un par de días, 5 a 9 días. Y los glóbulos rojos son los que se demoran más en recuperar, que son alrededor de 120 días, o sea, 3 meses. Por eso es que en general uno dice a la persona que donó sangre que vuelva en 3 a 4 meses más. Perfecto. ¿Y esta baja de glóbulos rojos y de plaquetas influye en algo en nuestro, en nuestro funcionamiento de nuestros órganos? En nada. Porque nosotros tenemos, cuando la persona dona, nosotros le hacemos un test que determina que esa persona tiene un buen nivel no tiene anemia. Así que no le va a afectar esta disminución. Perfecto. O sea, personas que han sufrido anemia probablemente tampoco son buenos dadores. Pero nosotros le hacemos el examen, así que ahí la misma persona puede saber cómo está su nivel de hematocrito, que se llama, para ver si tienen anemia. Perfecto. ¿Por qué no puedo donar si, por ejemplo, he viajado a lugares donde hay algunas enfermedades como la malaria, por ejemplo? Y si ya manifesté la enfermedad en algún minuto. Estas enfermedades que se llaman endémicas, sobre todo las que son transmitidas por mosquitos, por insectos, y en particular la malaria, porque la malaria es un parásito que se aloja en la sangre y que se infecta, por lo tanto, una persona que recibe tu sangre. Y nosotros cuando una persona va a una zona endémica le tenemos que decir que no puede donar hasta incluso 4 meses después que ha vuelto. La persona dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo no tengo síntomas, ya me habría dado cuenta que tengo una enfermedad. Y está establecido en las nuevas normas que esperamos 4 meses, porque si la persona se infectó con una carga chiquitita, se va replicando y la persona podría hacer la enfermedad en un máximo plazo de 4 meses. Más allá no. Por eso es que muy desfasado en el fondo, sí, de una vez que vuelve. A menos que le hayan picado muchos con harta carga y la persona tenga harto contenido, entonces manifiesta la enfermedad en días, semanas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el Zika, dengue, todo esto. Mismo. Doctora, después de donar, ¿qué, por ejemplo, recomendaciones existen en torno a las cosas que no debo hacer? Por ejemplo, en cuanto a conducir, alimentación o algún deporte. La recomendación básica es tomar harto líquido y no hacer fuerza con el brazo en donde uno hizo la punción,
y evitar ese mismo día el hacer deportes que sean como de fuerza y con harto carga aeróbica. A las personas que conducen no es nada especial, a menos que sean conductores de transporte. Eso. ¿Y una persona que es deportista de alto rendimiento, por ejemplo, hay alguna contraindicación de que done sangre o afecta su rendimiento, por ejemplo, en este periodo posterior a la donación? Las primeras máximo 48 horas podría haber un cambio en su rendimiento si es que la persona tiene hace mucho ejercicio aeróbico. Pero la verdad es que más allá de eso, no. Lo que sí se recomienda es que las personas distancien la donación de sangre respecto de cuando van a empezar a prepararse activamente para una competencia puntual. Claro, por ejemplo, que son más, me imagino que son mucho más exigentes, entonces una maratón, subir un cerro, una montaña, ahí se demora más la recuperación para poder ejecutar esta actividad. Justamente, por eso es que a estas personas se les hacen controles médicos súper seguidos, y si es que donan sangre, el médico su médico de cabecera suele prescribirle fierro como suplemento, pero más bien la recomendación es no vaya a donar una semana antes de tener una maratón. Esa es más bien la recomendación. Eliminando un poco los mitos. Hay personas que dicen, no, yo no voy a donar porque prefiero, por ejemplo, guardarme o dejarlo para un familiar si es que así lo requiere. Claro, esa es como justamente nuestra cultura. Uh-huh. Y nosotros tenemos que revertir esa cultura. Nosotros tenemos que revertir la cultura hacia la donación que se llama altruista, que significa hoy por ti, mañana por mí. O sea, yo dono hoy día porque yo hoy día me siento bien, porque tengo una vida sana y voy a ayudar a 3 personas hoy. Claro. Mañana me tocará a mí. Y en el fondo saber que lo que contaba usted anteriormente, que si un familiar lo necesita, probablemente lo más seguro es que no sea nuestra sangre la que recibe directamente. Sí. En otros países se paga por donar incluso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa lo mismo acá en nuestro país? No sé por qué la gente cree que se paga por donar. La verdad es que como dentro de la regulación que hay de la Organización Mundial de Salud, existe absolutamente un rechazo a la donación pagada. La donación pagada es la de mayor riesgo de contraer infecciones, porque las personas que van a ir a donar para que les pagues, en general van a ser personas que tienen drogadicciones, que tienen hepatitis, VIH, sífilis, etc. Así que absolutamente no, la sangre no tiene que ser pagada, tiene que ser un acto altruista, solidario, de una persona que vive en forma sana. Distinto es, quizás por eso se confunde la gente, distinto es cuando una persona tiene un anticuerpo raro que es útil para tratar una enfermedad. En ese caso, a esa persona puntual hay fábricas, hay empresas que son como de producción de fábrica que les compran la donación de plasma para aislar el anticuerpo que va a hacer tratamiento de alguna enfermedad. Como lo que se empezó a hacer un poco acá en prueba con el COVID. Pero esto es a nivel industrial, son industrias, son farmacéuticas. Por ejemplo, lo que se les pone a las embarazadas cuando tienen un bebé RH positivo y la mamá es RH negativo, a los primeros días posparto les ponen el RhoGAM, no sé si lo has escuchado, que es para evitar que la mamá después rechace al próximo bebé. Perfecto. Ese es un anticuerpo producido de donantes de plasma. Perfecto. Y en cuanto a la centralización de las donaciones, uno cuando dona sangre lo hace específicamente en el centro de salud asistencial donde se requiere. ¿No hay un banco a nivel nacional de sangre? Eso sería lo ideal. Yo creo que nosotros de alguna manera iremos avanzando hacia eso, ¿eh? Por ahora no estamos con esa centralización. Afortunadamente, lo que yo sí podría decir es que tenemos
En los ambientes de banco de sangre hay una colaboración increíble. O sea, si yo tengo hoy día, tú me pides, me llamas, yo te paso los que a ti te falta y así viceversa. E incluso cuando hay pacientes que son de otras ciudades, también uno organiza que los donantes se atiendan allá y que nosotros de alguna manera tengamos aquí lo que el paciente necesita, etc. Existe un ánimo muy, muy activo y ha sido siempre igual en los bancos de sangre. Colaborativo para... Sí. Perfecto. Doctora, otra de las dudas que quizás existe es ¿qué pasa con las bolsas que se utilizan para el almacenaje de la sangre que se dona? ¿Se botan? ¿Cómo se eliminan finalmente? Bueno, es un material plástico, pero no se puede reciclar porque son considerados un material de riesgo biológico, o sea, potencialmente contaminado, porque tiene sangre y de acuerdo a la regulación nacional de salud, se tienen que incinerar, así que no se pueden reciclar. Y ahí se evita en el fondo cualquier también tipo exposición. de exposición. Sí. Para terminar, doctora, ¿alguna recomendación o algún consejo para quienes estén pensando en donar o tienen todavía dudas para que podamos cerrar este podcast? Sí, la verdad es que mi mensaje es hacer un llamado a que nosotros nos atrevamos a ser donantes voluntarios, regulares, que esto, si nosotros nos comprometemos, incluso si hay un número mágico, si entre 20 y 40 personas de cada 1000 de nosotros se comprometen a hacer una donación regular, nuestro problema de salud estaría resuelto en términos de necesidad de sangre. Imagínense, es un pequeño número, pero esa persona puedo ser yo. Yo puedo ser la que dona. La donación no tiene grandes riesgos, solamente tiene el beneficio increíble de haber ayudado a 3 personas. Así que ese es el llamado, a no estar esperando a tener una situación familiar, sino que a generarse, a moverse de uno, levantarse, ir a las clínicas, a cualquier hospital y donar sangre. Ponerlo dentro de las metas anuales quizá o semestrales, ir un par de veces al año a donar sangre. Uh-huh. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y conversar de este tema tan interesante con nosotros. Muchas gracias, muy amable, un gusto. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.